Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, versículo 14. Con este pasaje introduciremos nuestro estudio del día de hoy. Hebreos 12, 14. Dice la Escritura. Este pasaje lo estuvimos leyendo la semana pasada y estudiándolo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar y vamos a suplicar a Dios que Él sea el que nos hable el día de hoy. Padre, la semana pasada iniciamos ese estudio en el cual veíamos los principales pasajes que han sido empleados para justificar el pecado, Señor, cuando toda la Escritura nos lleva a la santidad, Señor. Queremos que lo confirmes hoy por tu palabra. Queremos que hoy tu palabra brille, Señor, y podamos entender a través de las Escrituras, Señor, que tú eres un Dios santo y que anhelas levantar a un pueblo santo para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La semana pasada, con el favor de Dios, tuvimos la oportunidad de estudiar la primera parte de esta predicación, en la cual estábamos viendo cuáles eran los principales pasajes que eran empleados para justificar la práctica de pecado. Veíamos cuáles son los textos que comúnmente se emplean para enseñar que el cristiano no puede dejar de pecar. La doctrina de la inhabilidad, el no se puede obedecer a Dios, no se puede caminar en santidad, no se puede abandonar el pecado, no se puede vivir en santidad, la doctrina de la inhabilidad. Y estudiamos cada uno de estos pasajes. Hay muchos más de los que vimos, pero la verdad es que los más comunes o los más empleados fueron los que leímos de Romanos 3, de Filipenses 3, de Romanos 7, de Primera de Juan 1, los cuales estudiamos a detalle. Y si usted no vino la semana pasada, le recomendaría que pudiera estudiar el cassette de la semana pasada para que pudiera tener el estudio completo, porque esto no es más que la segunda parte de lo que iniciamos a estudiar la semana pasada. El día de hoy estaremos viendo cómo la palabra de Dios nos pide que vivamos en santidad. El día de hoy estaremos estudiando cómo la Biblia no solamente nos pide, nos manda que andemos en santidad. Y de hecho hay advertencias en la Biblia si una persona no camina en santidad, como lo es el pasaje que acabamos de leer. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué dice esta advertencia? Que si uno no camina en santidad, que si uno no guarda su integridad moral, uno no va a ver al Señor. Como la semana pasada veíamos en el Salmo 15, que decía: Señor, ¿quién subirá a tu monte santo? ¿Quién subirá a tu casa? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no ha sido llevado a vanidades, que habla verdad en su corazón, que no habla con su lengua engaño, etc. Habla de la santidad. Ese es el que verá a Dios, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Veremos cómo en la Biblia se nos pide que andemos en santidad, es un mandamiento. Hay advertencias en contra de no andar en santidad, y también hay promesas hermosísimas de que Dios nos dará la gracia y la capacidad para caminar en este camino. Porque no solamente hay advertencias, no solamente es un mandamiento, sino que Dios también da los medios de gracia para que el cristiano pueda caminar en esta santidad, para que el cristiano pueda obedecer la palabra, porque la gracia, juntamente con el perdón, nos habilita para vivir en obediencia. Nos capacita, nos da la fuerza, nos da la capacidad de poder obedecer a Dios, ya que el amor nos lleva precisamente a eso. En el Antiguo Testamento hay una frase que se repite en muchas ocasiones, y si tú eres alguien que has leído la palabra, que has leído sobre todo los primeros 5 libros, el Pentateuco de Moisés, te darás cuenta que hay una frase que es repetida en muchas ocasiones, que Dios dice: sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y me seréis pueblo santo.
porque yo Jehová, santo soy. En muchas ocasiones, Dios le decía al pueblo de Israel, sed santos, porque yo Jehová, porque yo tu Dios, porque yo el Eterno, soy santo. Como diciéndoles, ¿quieren ser mi pueblo? Deben ser santos, porque yo soy un Dios santo y mi pueblo debe ser santo. A mucha gente que se le dice, es que la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo, te dicen, es que eso es del Antiguo Testamento. Es que en el Nuevo Testamento Dios no ha cambiado. De hecho, hay una característica, hay un atributo natural de Dios y moral que es la inmutabilidad. ¿Qué significa eso? Que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y si hace 2000 años pedía santidad o hace 3000 años pedía santidad, el día de hoy sigue pidiendo lo mismo para su pueblo. Porque Dios sigue siendo santo y su pueblo ha de ser también santo. Pero vamos a ver cómo el Nuevo Testamento sigue manteniendo este principio. Sed santos porque yo soy santo. Acompáñame a la primera carta del apóstol Pedro. Son epístolas universales, es decir, son epístolas escritas a toda la iglesia, epístolas universales, es decir, son cartas para la iglesia en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Dice la Escritura. Vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento se mantiene el mismo principio. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí dice así la Biblia? Sí, así dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Está dando peso al Antiguo Testamento. Le está dando peso y le está dando vigencia. Como diciendo, sigue siendo actual para nosotros. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia? Si tú invocas por Padre aquel que no hace acepción de personas, aquel que no dice, ay, me voy a hacer de la vista gorda con este, porque me cae bien, porque es mi cuate. Entonces con él, a él no lo voy a juzgar igual que a este. No, Dios no hace acepción de personas. Dios juzgará a todos de acuerdo a su ley. Es cierto, ha dejado un plan de salvación, pero todos seremos juzgados por su palabra. Y dice la Biblia que si juzgamos o si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cómo debemos de conducirnos? Con temor. Y el contexto es la santidad. Sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. ¿Viene en el Nuevo Testamento? Sí, sí viene. Sigue siendo el mismo principio, la misma demanda y el mismo requerimiento que había 2000 años atrás. Lo sigue viendo el día de hoy. Lo sigue viendo en el tiempo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y lo sigue viendo el día de hoy. Pues vimos que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. Amén. Como hijos obedientes, sed santos, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Cuando hablamos de santidad, quiero aquí hacer una pausa y explicar un poco acerca de la santidad. La palabra santidad proviene de dos términos, de la palabra hebrea kadosh y de la palabra griega agios. La palabra hebrea kadosh y la palabra griega agios, y ambas significan pureza moral, integridad, y también significan separación para Dios. Es decir, el concepto correcto de santidad es esto, el estar apartados del pecado, apartados en pureza para poder servir a Dios. La santidad significa separación, significa pureza y significa consagración. Santidad, pureza, separación y consagración. Es la idea de la palabra kadosh y agios en griego y en hebreo. Entonces, la idea correcta de santidad es esta.
El hombre que vive en santidad se aleja del pecado. Es separado para Dios. De la maldad, de la hipocresía, de la mentira, del robo, del adulterio. Es separado para Dios, pero con un propósito. La santidad es consagrarte, separarte para el servicio de Dios. Como aquel sacerdote que llevaba la laminilla en su cabeza que decía santidad a Jehová, que lo que le permitía era precisamente entrar al lugar santísimo y tener comunión con la presencia de Dios. Esto es igual en el cristiano. El cristiano se aparta del pecado. ¿Para qué? Para poder tener comunión con Dios y para poder estar separado para Dios y para poder consagrarse al servicio de Dios. Esto es la santidad. Significa separación del pecado, separación para Dios y también significa ser puro, pureza, integridad moral. ¿Dios pide que seamos santos? Amén. Sí lo pide. Sed santos, porque yo, Jehová, soy santo. Vamos a ver cómo Dios da la gracia para guardar a aquellos que desean caminar en santidad. Hebreos capítulo 2, versículo 18. Hebreos capítulo 2, verso 18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Y yo te pregunto, si Dios es todopoderoso, ¿qué no podrá guardarte? ¿Qué no podrá cuidarte del pecado? ¿Qué no podrá tomarte de la mano y fortalecerte? Si tú le buscas y si confías en Él, aún en el tiempo de la prueba, de la aflicción o de la tentación, Dios es poderoso. Y dice en la palabra, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Está hablando de Cristo, que Él vino y sufrió, padeció, fue tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Él es poderoso para socorrer a los tentados. ¿Y qué significa que es poderoso para socorrer a los tentados? A los que son tentados. Ayudarlos en el momento de la tentación. Ayudarlos a no caer. Ayudarlos a no pecar. Porque una cosa es la tentación y otra cosa es el pecado. La tentación es cuando uno está bajo una influencia que le está llevando o que le quiere llevar a pecar. Tentación. Pero el pecado es cuando uno accede a esa influencia y decide pecar. ¿Sí? Es decir, alguien que está bajo tentación puede decir no y se aparta y no pecó. ¿Fue tentado? Sí fue tentado, pero no cayó en la tentación. Es decir, tentación y pecado es diferente. Y dice la Biblia que Dios es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos creen en un Dios poderoso para socorrer a los que son tentados? Yo creo en Él. Y dice la palabra que si tú crees en Él, Él te va a socorrer. Él te va a guardar. Y de hecho, si no nos socorriera o no nos ayudara, ¿para qué nos enseñó a orar? Señor, no nos dejes caer en tentación, ¿verdad? ¿No está en el Padre nuestro? Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Oye, pues si no se puede, pues ¿para qué oro eso? Pues si no se puede vivir en santidad, pues ¿para qué repito palabras vanas? No me dejes caer en tentación, si no se puede. Claro que se puede. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios poderoso que puede socorrer a aquellos que son tentados. Segunda de Pedro 2:9. Una vez más el mismo principio. Segunda de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe Dios librar? Sí, sí sabe Dios librar. Él tiene la capacidad. Él fue tentado en todo. Y precisamente Cristo vivió y padeció lo que padecemos nosotros para tener empatía, para estar en nuestros zapatos, como se dice, y para tener la capacidad de ayudarnos y socorrernos. Él es bueno, Él es poderoso, Él salva, Él da mandamientos, pero sería una contradicción que Dios dejara mandamientos que no podemos cumplir. ¿No sería un Dios arbitrario que nos pidiera que guardáramos lo que no se puede? Sería un Dios injusto, ¿no? Si Dios te pidiera que tú resucitaras muertos todos los días, o que tú volaras, o que tú hicieras cosas que el hombre no puede hacer, y te dice, si no lo haces te mando al infierno. Oye, pues ¿qué clase de Dios sería? Sería un Dios injusto, arbitrario, tirano. Pero si Dios da mandamientos, es porque el hombre está capacitado para guardarlos. Pero no solamente eso, sino que Dios mismo nos capacita para que podamos llevarlos a cabo. La gracia
habilita al cristiano para que pueda vivir en santidad, obedeciendo a Dios. Ahorita veremos al final del estudio lo que es santidad y lo que no es santidad. Porque hay gente que luego dice es que no entiendo, porque dicen que debemos vivir en santidad entonces ¿qué quiere decir? ¿Que ya no vamos a ser tentados? No, de ninguna manera, al contrario. El cristiano va a ser más tentado que nunca. Pero la diferencia es esta, que él decide ya no incurrir y ya no obedecer y ya no caer en las tentaciones. ¿Sabe pues Dios librar a los piadosos de tentación? Otro pasaje más, primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 12. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere encontrar en nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, es el apóstol Pablo escribiendo. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios quiere que el cristiano esté afirmado. ¿Qué significa afirmado? Firme, estable, no como una veleta de un lado para otro. Un día bien, otro día mal. 3 días caminando, 5 días apartado, con tibieza. Afirmados en vuestros corazones. ¿Y cómo quiere que estemos afirmados, firmes, constantes, irreprensibles en santidad delante de Dios? ¿Qué significa irreprensibles? Sin reprensión, caminando sin nada en que Dios nos reprenda. Irreprensibles en santidad delante de Dios. Y dice que esta es la condición correcta para ser encontrados en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La palabra de Dios nos dice que Cristo vino al mundo para salvar al mundo, para salvar al ser humano, para salvar a la humanidad del pecado. Pero no solamente vino para pagar el precio por nuestros pecados, también Cristo vino para dejarnos un ejemplo de vida. Lo hemos estudiado con calma todo esto, lo que significa el seguir a Cristo. La palabra griega akolouteo, seguir a Cristo, que significa ir caminando detrás de Él, de sus huellas, de sus pisadas, haciendo lo que Él hacía, es decir, amando, sirviendo, dándose por los demás, pensando en el prójimo y no solamente viviendo para uno mismo. No está hablando de cuestiones culturales, de hábitos, de ropa, etcétera. No, está hablando de una vida moral. Cristo vino como ejemplo para nosotros. ¿Cómo vivió Jesús? Cristo vivió en santidad. Y Él dijo, ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Él dijo, y dice la palabra, que el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Como quién anduvo? Como Cristo anduvo, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué contradictorio sería esto? Estos pasajes a la luz de aquella gente que dice que no se puede vivir en santidad. El cristiano peca todos los días. Oye, pues no estás caminando como Cristo entonces. No estás siguiendo el modelo del maestro, sino el modelo de otros. Y dice la palabra de Dios en primera de Pedro 2:21, hablando precisamente de este principio, que Cristo vino para ser ejemplo para nosotros. Primera de Pedro 2:21. Vamos a poner mucha atención al pasaje que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Atención, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí dice así, para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles son sus pisadas? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Dice, Cristo dejó ejemplo. ¿Y cuál fue su ejemplo? La rectitud, el amor, el perdón, la mansedumbre. No respondía mal por mal, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Este es el ejemplo que dio Jesús. Y dice que Él vino a dejarnos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La santidad tiene que ver con seguir las pisadas del Maestro.
Otro pasaje más lo encontramos en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo número 21. Colosenses 1:21. Dice, a vosotros, está hablando a la iglesia de los Colosenses, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. En otro tiempo, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras. Antes erais, dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Qué produce la muerte de Cristo en el cristiano? Sino santidad y amor. Lo que produce. Es decir, si yo entiendo que Cristo pagó por mis pecados, murió por mí, por mis rebeliones, por mi maldad, por mi egoísmo, por todo lo que yo hice en contra de Dios, y Él pagó en la cruz, lo último que haría es volver a hacer lo mismo, entendiendo cuál fue el precio. ¿A qué lleva la gracia? A tener gratitud. Él murió por mí, Él pagó por mí, Él dio su vida por mí. Lo menos que puedo hacer es agradarle, es obedecerle, es servirle, es hacer su voluntad, es no ofenderle. Y yo sé que el pecado le ofende. Y si realmente soy agradecido por lo que Él hizo, ¿a qué me lleva la santidad? ¿A qué me lleva la gracia? A la obediencia, a la santidad. ¿Estamos entendiendo? El sacrificio de Cristo produce esto. Obviamente la gente que no ha entendido esto, pues obviamente ni tiene gratitud, ni tiene amor para con Dios, porque Cristo dijo, el que me ama mi palabra guardará. ¿Cierto o no? Y el que no me ama mis palabras no guarda. Alguien que no ama a Dios no guarda su palabra. Y dice la Biblia, el que no amare a Cristo sea anatema. El amar a Cristo se ve por la vida. Mi palabra guardará. ¿Qué es eso sino la santidad, la obediencia, el caminar con Dios? La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 5, versículo 22. 1 Tesalonicenses 5, 22. Mira la indicación. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué nos dice la Biblia? Abstente. ¿Qué significa abstenerte? Mantente alejado. Evítalo. No caigas en ello. Absteneos de toda clase, de toda especie de mal. Y luego dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el mandamiento. Y aquí está la gracia. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué significa esto? Dios dará la gracia. Él te ayudará. Él santifica. Y dice todo vuestro ser, santificado, espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y viene el medio de gracia. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y comienza el mandamiento diciendo, absteneos de toda especie de mal. Oye, si no se puede, ¿por qué lo pide Dios? Le preguntaría a la gente que dice que no se puede dejar de pecar. Si no se puede, ¿por qué Cristo le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más? ¿Le dijo o no le dijo? Sí le dijo, vete y no peques más. Oye, Jesús, ¿por qué me dices eso si no se puede? Por favor, Jesús, me estás diciendo una herejía. No se puede vivir sin pecado, Jesús. Oye, si Jesús dijo vete y no peques más, es porque se puede. Porque cuando alguien agradece la oportunidad que se le da, esa mujer merecía ser apedreada, según la ley judía, y se le dio una oportunidad. ¿A qué la lleva? A no pecar más. ¿Por qué le dijo Cristo a aquel paralítico que había sido sanado? Vete y no peques más. Vete y no peques más. No sea que te vengan cosas peores. Ahí viene en el Evangelio de Juan. Vete y no peques más. No sea que te vengan cosas peores. Si Jesús dice vete y no peques más, ¿se podrá? ¿Amén o no? Amén. Sí se puede. Pues Cristo lo dice, Él no es mentiroso. Él no va a poner demandas que no se pueden cumplir. ¿Viene en la Biblia? Sí viene en la Biblia.
Toda la Escritura nos lleva a la santidad. Es que la gente que dice eso no entiende todo el plan de salvación. ¿Por qué vino la condenación al mundo? Por el pecado. ¿Para qué vino Cristo? Para deshacer las obras del diablo. O sea, el plan de salvación es luchar contra el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La gente que no entiende, que no comprende el plan de salvación, por eso justifica tanto el pecado y dicen que no se puede vivir en santidad. Absteneos de toda especie de mal. El apóstol Judas, en Judas capítulo 1, versículo 24, bueno, solamente es un capítulo, Judas 24, nos dice otro pasaje de la Biblia, una porción de la Biblia hermosísima, una porción de la Biblia que contiene una promesa muy valiosa para aquellos que desean caminar en santidad. Dice Judas, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y aquel que es poderoso, Dios es poderoso, para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha, delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, y por todos los siglos. Amén. ¿Qué dice de Dios? Que es poderoso. Y dice que es poderoso ¿para qué? Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Tenemos un Dios poderoso. Es poderoso para socorrer a los tentados, pues Él mismo fue tentado en todo y ahora puede socorrerte. Él puede hacerlo. Él quiere hacerlo. Y de hecho, este es el plan divino. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar al cielo. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. De hecho, déjame decirte algo, que la Biblia nos muestra que Dios jamás permitirá que seas tentado más allá de tu capacidad. Es decir, Dios sabe hasta dónde puedes resistir y no permitirá que el diablo te tiente más allá de tus fuerzas. Por ejemplo, si tú estás caminando el día de hoy con Cristo, pero por tu fe, por tu madurez, por tu escaso crecimiento espiritual, porque llevas poco tiempo, a lo mejor no estarías preparado hoy para morir martirizado, quemado, torturado. Dios no lo permitiría, porque Dios no permitiría que fuéramos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y cuando Dios permite que alguien sufra algo, es porque Dios sabe que está preparado para soportarlo, o porque Dios sabe que tiene la capacidad de resistir. Y si la persona no resiste la tentación, es porque no quiso, no porque no podía, es porque no quiso, ¿sí? Y vamos a ver un pasaje que nos muestra esto. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, es decir, que no sea humanamente soportable, está refiriendo, que no sea humana. Pero fiel es Dios, atención, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este sencillo pasaje nos muestra que la persona puede vivir lejos del pecado. ¿Por qué? Porque no seremos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y aparte Dios siempre dará la salida para que podamos soportar. ¿Dice así la Biblia? ¿Verdad que sí dice? ¿Es Dios fiel para cumplir sus promesas? Claro que es fiel. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Todas. Esta es una promesa. Que Dios no dejará que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Y juntamente con la tentación que viene, Él presenta la salida para que podamos soportar y para que no caigamos. Para que no caigamos. Es decir, si alguien decide caer es porque no quiso obedecer a Dios. Porque sí se puede caminar independientemente de que haya tentaciones. Hay mucha gente el día de hoy que está en contra de caminar en santidad, pero no entienden qué es ir en contra del plan divino de salvación. No entienden qué es ir en contra de todo aquello a lo cual nos lleva la Escritura, la palabra de Dios. ¿Cómo termina Apocalipsis diciendo? El que es santo, santifíquese. Santifíquese más. El que es santo, conságrese más, entréguese más. Toda la Biblia nos lleva a ello. Y ahí mismo dice, mas los perros no entrarán, estarán afuera. ¿De quién son figura los perros? Dice la Biblia, el perro vuelve ¿a qué? A su vómito.
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De qué es figura el perro? De aquel que vuela al vómito, de aquel que vuela a su pecado. El perro vomita, se va a pasear y luego regresa, le da unas vueltas al vómito, lo olfatea, se lo vuelve a comer. ¿Cierto? No es el perro. El perro vuela al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así el necio vuelve a su pecado. Los perros no entrarán. ¿A quién se refiere? A la gente que está practicando, que está reincidiendo, que está recayendo. El que es santo, santifíquese. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Ahí está la separación. El que es santo, santifíquese. El que es inmundo, sea inmundo todavía. ¿Lleva la palabra a la santidad? ¿Nos invita Dios a la santidad? Claro que sí, así es. Dios lo hace, es lo que dice la Biblia. No sé qué clase de Biblia tiene la gente que está justificando el pecado y solapándolo, cuando toda la Biblia nos lleva a amar a Dios, a obedecerle, a honrarle, a levantar su nombre, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿serán buenas obras estar mintiendo, robando y peleándose con los demás? Pues no vamos a glorificar a Dios, vamos a blasfemar el nombre de Dios, como dice Romanos. ¿Y a quién le decía eso? Tú que tienes la ley, dices y no haces, conoces, te crees maestro de los doctos, dices que no sabe robar y robas, dices que no sabe mentir y mientes. Por tu causa el nombre de Dios es blasfemado todos los días. No honra a Dios el pecado, dice la Biblia, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La santidad te lleva a buenas obras, la santidad te lleva a honrar a Dios, la santidad te lleva a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Pero mucha gente está en contra de la santidad, se oponen a ella, la resisten, la atacan y pareciera que más bien están defendiendo al pecado y no a Cristo. Abogados del pecado y no estando peleando por Jesús, no pelean por su Salvador, pelean por el pecado, lo defienden. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿De qué es figura la inmundicia? Del pecado, de la inmoralidad, de la corrupción moral. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, ¿qué? La santificación. No desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Santifica. ¿Qué produce el Espíritu en una vida? Antes que dones, antes que milagros, antes que todo eso. ¿Hay dones? Claro que hay dones. ¿Hay milagros? Claro que hay milagros. ¿El Espíritu lleva a la sobrenaturalidad? Claro que hay todo eso. Pero antes que querer Dios llevarte a dones, lenguas y eso, te lleva a la santidad, te lleva al amor, al gozo, a la paz, a la paciencia, a la mansedumbre, a la templanza, al fruto del Espíritu Santo. ¿Y qué es eso sino la santidad? El fruto del Espíritu Santo es santidad. Volvemos a poner el pasaje, vamos a entenderlo. Dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, a la santidad. Y luego dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, no desecha un grupo, no desecha una doctrina, no desecha a Dios. ¿Por qué? Porque para ser pueblo de Dios hay que ser santos. Y el que no anda en santidad, desechó a Dios, porque se alejó de Dios y dijo, no quiero estar contigo. Porque para estar con Dios hay que tener santidad, porque sin santidad nadie le verá. Y para ser su pueblo, tenemos que ser santos. Porque Dios es un Dios celoso, que pide santidad. Es decir, el que no entiende la santificación, desecha a Dios. Y dice que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, nos dio el Espíritu Santo ¿para qué? El Espíritu Santo nos capacita para poder caminar en ese sendero. El Espíritu Santo nos capacita para poder amar con este amor de 1 Corintios 13. Que no busca lo suyo, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, que no hace nada indebido. Amén. Es lo que dice la Biblia. Es el amor. O sea, el amor no es sentir bonito en la alabanza y llorar y levantar las manos y salir a seguir mintiendo. Eso no es amor, eso son emociones. Amor son decisiones. Lee 1 Corintios 13, son decisiones. Dispuesto a sufrir, decidido a perseverar, decidido a no hacer el mal, decidido a no buscar lo suyo, sino a buscar el bien del otro. No busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, no hace nada indebido. El amor que pide Dios es un amor que no tiene que ver con emociones, sino con decisiones. La persona que ama a Dios podrá caminar en santidad, porque el amor lo lleva a buscar agradar a Dios. Yo recuerdo aquel pasaje cuando estaba el rey David en guerra y levantó la voz y expresó con sus labios un deseo de su corazón y dijo, ¿quién me diera a beber de la fuente de Belén, del agua de aquella fuente del pozo? ¿Quién me diera? Pero estaba en poder de los filisteos. Y dice la Biblia que 3
de sus amigos, de los valientes de David, escucharon el deseo de su rey. Y cuando oyeron eso, tomaron las armas y entraron a la guarnición filistea. Y mientras unos defendían, aquel que llevaba quizá una vasija, la tomó del pozo. Y llegaron con David y le dijeron: aquí está el agua, David, bebe. David, cuando vio el amor que tenían por él, sus valientes, dijo: yo no puedo beber esta agua, porque esta agua es sangre, porque vale la sangre de estos siervos míos que me aman. ¡Qué amor tan grande tenían! Que les llevaba no solamente a obedecerlo, sino a querer agradarlo en lo más mínimo. Oye, el que ama a su Rey Jesucristo, ¿no querrá obedecerlo? Y no solo obedecerlo, sino agradarlo en todo. Aquel que justifica el pecado no tiene amor por el Rey, no tiene amor por el Rey. Aquel que entiende lo que es el amor, lo lleva a obedecerlo, a servirlo y a agradarlo, entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. El que desecha esto, no desecha al hombre, sino desecha a Dios, rechaza a Dios y menosprecia el plan divino que Dios ha diseñado para salvarlo. Quiero terminar explicando qué no implica la santidad, qué no significa la santidad. Santidad no significa, el que alguien camine en santidad no significa que ya no va a tener deseos. El cristiano sigue teniendo deseos. Deseo de dormir, deseo de comer, deseo sexual, deseo de platicar, deseos. El cuerpo está dotado de deseos. Dios lo creó así. Pero la diferencia es que el cristiano se va a guardar y los deseos los va a satisfacer dentro de los límites que Dios le ha dejado. Comerá, pero no caerá en gula. Platicará, pero no caerá en mentira, en murmuración, en difamación. ¿Sí? ¿Tiene deseo sexual? Lo puede satisfacer dentro del matrimonio. No fornicará, no adulterará. Es decir, el cristiano sigue teniendo deseos. Pero la diferencia es que él se guarda para no salirse de los límites que Dios le ha permitido. Anda en la libertad, no en el libertinaje. ¿Se comprende? Anda en la libertad. ¿Sigue teniendo deseos? Claro que los tiene. Y eso implica que pueden venir tentaciones en el área de la comida, en el área del hablar, en el área sexual, porque sigue teniendo deseos, pero se guarda de los deseos que batallan en contra del alma. Lucha en contra de ellos. ¿Qué más no implica la santidad? No implica que va a haber un cambio de temperamento. Tenemos diferente temperamento. Algunos son de temperamento muy tranquilo, introvertidos, callados. Otros son más expresivos, más impulsivos. Es temperamento. Pero aún el temperamento será sometido a las leyes de Dios. Es decir, una persona impulsiva, cuando no tiene a Dios, hace mucho mal, lastima, daña, ofende, golpea, agrede. Pero un cristiano impulsivo, con un temperamento así, ¿a qué lo va a llevar? A subirse 1 metro a predicar la palabra, a defender a las viudas y a los huérfanos, a predicar la palabra con celo y sin temor, aunque la gente se enoje. ¿Sí me comprendes? Lo va a llevar a ese temperamento a aplicarlo al reino de los cielos. No a robar, no a matar, no a mentir, no a golpear, sino que redirigirá o utilizará su temperamento para el bien. Dios no cambia el temperamento. O sea, una persona a lo mejor era introvertida antes de conocer a Dios, se salva, no se va a volver la persona más platicadora del mundo. Es cierto, a lo mejor Dios comienza a moldear el carácter, pero seguirá siendo introvertida. Obviamente, aún en su carácter, él hará todo por agradar a Dios, por servirle, por predicar la palabra, aún con el temor y el miedo que le pueda implicar su propio carácter. Pero Dios no va a cambiar el temperamento. La persona tranquila sigue siendo tranquila, la extrovertida, la impulsiva, la introvertida, nada más que ahora emplea su carácter para poder hacer el bien. ¿Qué más no implica la santidad? No implica que no tendrás sentimientos. Es decir, caminar en santidad no significa que estás en una mente blanca, sin pensamientos, sin tristeza, sin dolor, sin angustia, sin felicidad. No, siguen habiendo sentimientos. Puedes reír de repente de un chiste, o de lo que pasó con tus hijos, te ríes con ellos, estás contento, no hay problema. Pero no es pecado el reírse, no. Tampoco eso implicará que no podrás tener sentimientos de tristeza de repente. Pasó algo, un accidente. ¿Puedes llorar? Claro. Cristo tenía sentimientos, él lloraba. Vio a Jerusalén y lloró. ¿Puede haber temor de repente, miedo? Claro que lo puede haber. Cristo al borde de la cruz en el Getsemaní tuvo temor. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía miedo de la cruz, pero dijo: Señor, que sea tu voluntad. No cayó en cobardía, tenía miedo, pero venció el miedo. ¿Estamos comprendiendo? Hay sentimientos, pero los sentimientos no gobiernan al cristiano. Él sabe controlar y dominar sus sentimientos. Pueden haber momentos de tristeza, de desánimo inclusive, como vemos ahí Elías, que estaba por ahí desanimado y Dios le dijo: levántate, come, bebe, porque el largo camino te resta. Había un desánimo en Elías.
Dios lo animó. Pueden haber estados de ánimo, pero independientemente de los estados de ánimo, el cristiano sigue obedeciendo. Independientemente de los estados de ánimo, el cristiano sigue perseverando en agradar a Dios. Aunque esté triste, aunque esté contento, aunque esté triste o desanimado un día, el cristiano sigue, persevera, tiene paciencia para continuar en la decisión que tomó de seguir a Cristo. ¿Qué más no implica la santidad? No implica que Dios te pida por encima o por arriba de tus capacidades y talentos. Dios te dotó de ciertos talentos y Dios no te va a pedir más de lo que tú tienes. Santidad no implica que seas la persona más talentosa del mundo y que tengas la capacidad de hacer lo que hacen otras personas. Y a lo mejor tú ves a un Juan Wesley, o ves a un Jonathan Edwards, o ves a un Carlos Finney y dices, es que yo no he hecho lo que él hizo. Bueno, Dios te pide de acuerdo a los talentos que él te dio. A cada quien le repartió talentos y a cada quien le pedirá de acuerdo a sus talentos. Te dio uno, trabaja ese un talento y produce el talento, reprodúcelo, gánale a Dios, sírvele a Dios. No te va a pedir por encima de tus capacidades. Pero igualmente, ¿eres alguien talentoso? ¿Eres alguien que tiene a lo mejor un estudio o conoces idiomas o tienes habilidades para hablar, para comunicarte? Tienes más talentos y Dios te va a pedir más. A cada quien le va a pedir de acuerdo a su capacidad. Pero santidad no implica que Dios nos pida por encima de nuestros talentos o de nuestra capacidad. Tampoco no implica que tengamos que cumplir todos los mandamientos en todo momento. A ver si entiende. Que todo el tiempo tengan que estar orando, predicando, haciendo, obrando. No. O sea, hay momento para una cosa, hay momento para otra cosa, hay momento para predicar, hay momento para orar, hay momento para ayunar, hay momento para reprender, hay momento para hacer misericordia. No es estar haciendo todos los mandamientos en todo momento. No, hay momento para todo. Tampoco implica santidad que tengas que estar pensando todo el tiempo en Dios y en los ángeles y en Cristo y en la Biblia. No implica eso. Santidad implica el obedecer a Dios en cualquier circunstancia y el pensar a agradar a Dios en todo lo que hagas. Pero no significa estar pensando en Dios y en su carácter y en la santidad y en Cristo todo momento, ¿no? A lo mejor estás pensando en tu examen de matemáticas de mañana. Estás muy preocupado en eso. A lo mejor estuviste estudiando y en el examen dices, no estoy pensando en Dios. ¿Será que ya dejé de ser santo? Pues no. O sea, no es pecado. Estás dedicado ahorita a las matemáticas. Y lo haces para prepararte para servir a Dios de una mejor manera. Amén. Me estoy preparando para tener más talentos y poder servir a Dios en un futuro. Lo hago para Dios. Pero no significa que esté todo el tiempo programado para estar pensando en Dios y en la santidad, no, tampoco. ¿Qué más no implica la santidad? No implica que estarás en un estado de continua calma y tranquilidad, así como un santo que está como levitando, ¿no? Y no pasa nada a su alrededor, está en una continua calma, en una meditación. No, no significa eso. Pueden haber diferentes estados de ánimo. Y de repente estar tranquilo, y de repente estar quizá un poco nervioso. Vemos a Cristo en diferentes estados de ánimo, ¿cierto o no? En ocasiones con tranquilidad, ahí con la samaritana, escuchándola, teniendo que aceptar ahí sus respuestas, dialogando con ella. ¿Con qué paciencia, Jesús? Y lo vemos en otros momentos con los fariseos, que se ve que Cristo está indignado. ¡Hipócritas!, se decía, ¿no? ¡Serpientes! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?, les decía. Había un estado de ánimo alterado ahí. Estaba indignado, estaba lleno de celo Jesús. O cuando regresó ahí de la transfiguración y se encuentra con los discípulos que no pudieron hacer algo por un muchacho y le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Como diciendo, ya me tengo que ir, está acabando el tiempo y todavía no creen, no tienen fe, ya maduren. Lo vemos allí como que estaba urgiendo a la madurez de sus discípulos, estados de ánimos que eran diferentes. O sea, ser santo no significa estar en un estado de ánimo constante, no. Pueden haber diferentes estados de ánimo. A lo mejor en el trabajo, en la casa, con tus hijos. De repente un hijo se porta mal y tienes que llamarle la atención enérgicamente, no hay problema, hazlo. Digo, sin pecar, sin agredirlo violentamente, destruirlo, ¿no? Hay que disciplinarlo, disciplinas, con amor, con paciencia, con sabiduría. Ya hablaremos de eso, de la disciplina. Es decir, pueden haber estados diferentes de ánimo. No significa estar en un estado continuo de calma y tranquilidad. También implica que el santo, la persona que está en santidad, deba ser pasivo, diplomático, etcétera, en toda ocasión. En ocasiones será impulsivo, en ocasiones será tajante,
Cristo lo era, los apóstoles lo eran. Hay momentos de ser celosos y reprender, y a lo mejor no hay mucha diplomacia en eso, pero es motivado por el amor. La santidad tampoco implica que amarás a todos los seres humanos por igual, libre de sentimientos personales, ¿no? A lo mejor estás casado y amas más a tu esposa que a las demás mujeres, normal eso. O de repente piensas en todos los niños del mundo y sientes compasión por los niños, pero si tienes un hijo tuyo, hay un mayor amor por él porque es tu hijo. Es normal eso, no es pecado. No tienes que amar a todos por igual. ¿Habrá amor para todos los seres humanos? Sí, pero ser santo no significa que no tengas afectos naturales que te lleven a tener un afecto más intenso o más grande por algunas personas, de tu familia, de tu iglesia, de tu ciudad o la gente que te rodea. ¿Qué más? Ser santo no significa, no implica que seas perfecto en todas las cosas. Te puedes equivocar. Sí, puedes ser santo y sacaste 8 en el examen de ciencias sociales. No te preocupes. No dejas de ser santo porque te falló 2 puntos. El santo no es perfecto. ¿En qué sentido? Se puede equivocar, cometemos errores. A lo mejor quería dar vuelta a la derecha y me metí en sentido contrario y me estrellé. Digo, no quería meterme en sentido contrario, no quería romper un mandamiento, pero no me di cuenta. Pensé que era sentido hacia allá y me meto y viene el otro carro y me estrellé. No somos perfectos. Nos equivocamos, tenemos errores. ¿Sí me entiendes? Ser santo no significa que uno no tenga errores y que tenga que ser perfecto en todas las cosas. Pues no somos superdotados. La santidad no nos hace superdotados. Nos podemos equivocar. ¿Qué más no implica ser santos? Santidad no implica tampoco que entiendas toda la Biblia. Es que no entienda algo de la Biblia, es que apenas estoy empezando. Bueno, eso no te quita santidad o te da santidad. El conocer no te da santidad, ni el no conocer tampoco te quita la santidad. Es decir, si tú has encontrado a Cristo, te has arrepentido, has dejado tus pecados, has creído en Él y lo amas, aun y cuando no hayas llevado mucho tiempo caminando con Él y no conozcas toda la Biblia y no la entiendas a la perfección, eso no implica que no seas santo. La santidad no implica que entiendas toda la Biblia. Tampoco implica la santidad que todos se vayan a salvar por tu oración o por tu predicación. Y si eso no pasa, estás mal. No, aquí una persona esté caminando en santidad, te van a rechazar. Vas a predicar y muchos te van a decir, no quiero, gracias. De hecho, Cristo habló del sembrador, ¿te acuerdas? 4 tipos de tierra, el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Está hablando ya que por lo menos un 75% te va a rechazar. A Cristo, que jamás pecó, lo rechazaron. No salvaron todos. 12 lo seguían. 70, cuando Él muere son 120 apenas. O sea, la santidad no implica que la gente se va a estar salvando, que todos se van a salvar por tu oración o por tu predicación, no. Cada quien tiene un libre albedrío y decidirá aceptar el camino de Dios, aceptar el llamado o rechazarlo. Eso ya es de cada persona. Santidad tampoco implica que ya no haya la posibilidad de pecar más. Muy importante. Es decir, un cristiano que está en santidad y que se arrepintió, si se descuida, puede volver atrás y puede caer otra vez y puede perder lo que un día le dio Dios. Ya lo vimos en otra enseñanza anterior. Es decir, santidad, alguien que está salvo, no implica que ya no tiene la posibilidad de volver a pecar jamás en su vida. No. Si se descuida, pudiera volver a caer. Y si no se arrepiente, se pierde. Por eso dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y luego dice, y si alguno hubiere pecado, está hablando como la excepción en el cristiano, como algo raro en la vida del cristiano. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo, el justo. Es decir, el pecado es lo raro en la vida del cristiano. El cristiano está caminando en obediencia porque ama a Dios. Pero eso no implica que no pudiera en momento dado, si se descuida, caer. Pero cuidado, porque un solo pecado, dice Santiago, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Lo que dice la Biblia, un solo pecado. Y de hecho el escritor de Hebreos dice, cuidado, no sea que una raíz de amargura te estorbe de alcanzar la gracia de Dios y por ella muchos sean contaminados. O sea, no es cosa de juego. Si hay la posibilidad, hubiera la posibilidad de que volviera a caer, sí la hay. Santidad no implica que no haya la posibilidad de pecar jamás, pero lo normal será que el cristiano estará caminando en obediencia, siguiendo a Dios, honrándole, porque le ama, porque está agradecido por lo que Él ha hecho. Santidad tampoco implica que ya no hayan tentaciones. Lo mencionábamos, van a haber tentaciones.
Y van a ver más que antes. Va a estar el diablo ahí provocándote, diciéndole, mira, convierte esta piedra en pan. Mira, si me adoras, te doy todos los reinos de la tierra. Ándale, ya no vengan los domingos. Mira, aquí hay un buen trabajo. Vas a ganar bien. Vas a tener estas oportunidades. Nada más adórame. Nada más sírveme. Ahí está la gente. Ay, es que estaba bonita la reunión, estaba cambiando, estaba haciendo Dios algo en mi vida, pero me ofrecieron algo, surgió algo mejor, algo que me brilló como el oro. Ahí está el diablo diciendo, póstrate delante de mí, te voy a dar los reinos de la tierra. Sí, van a haber tentaciones, van a haber posibilidades para que te apartes del camino, van a haber provocaciones del diablo y de gente que estará a tu alrededor queriéndote inducir al pecado. No, santidad no implica que ya no habrán tentaciones, al contrario, las van a ver dardos, pensamientos, hasta en los sueños a veces. Ahí estará el enemigo queriendo perturbarte, ¿sí? A veces no soñabas cosas feas, cuando decides caminar con Dios y obedecerlo, empiezan sueños raros y te levantas, ¿qué pasó, Señor? Hasta te sientes confundido. Qué curioso, cuando no caminabas con Dios no pasaba, y ahora que quieres caminar con Dios en la noche, ahí están los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno. ¿Para qué? Para llevarte a condenaciones, para despertar los deseos, para llevarte a pecar. ¿Pero qué tiene que hacer el cristiano? No voy a hacerlo. ¿Por qué decido serle fiel a Cristo? Eso es lo que tiene que hacer, independientemente de los pensamientos que vengan. Y luego vendrán hasta pensamientos blasfemos, groserías, cosas raras en la mente que antes no venían. ¡Qué curioso! Ahora que quiero caminar con Dios, tantas ideas que vienen. Pues sí, es una lucha espiritual. No tenemos guerra contra carne, contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Es decir, hay una guerra espiritual. Y sí habrán tentaciones, pero fiel es Dios para guardarnos sin caída. Fiel es Dios, Él lo ha dicho, Él lo hará. Santidad tampoco implica que no tendrás necesidad de orar, de leer la Biblia o de ayunar. Al contrario, para poder estar en santidad, para consagrarme, requiero estar con Dios. Requiero estudiar su palabra, porque su palabra limpia mi corazón, me purifica, me ilumina, me guía. Oh, cuánto amo tu ley. Si no fuera por tu ley, dice la Biblia, ya habría sido derrotado, ya habría sido derrumbado, ya habría caído, dice la palabra. Y dice la Biblia que los que aman su ley, no hay en ellos tropiezo. Cuando alguien ama la palabra, cuando alguien la estudia, la palabra misma los motiva, los estimula a seguir adelante. De hecho, cuando estés bajo tentación, ponte a orar, ponte a leer la Biblia, ponte a ayunar, ponte a buscar a Dios y vas a ver cómo Dios te consuela, cómo Dios te reanima, cómo Dios te fortalece, cómo Dios te da la gracia para poder vencer la prueba o la tentación. No, al contrario, necesitarás orar, ayunar, estudiar la Biblia mucho más, porque de hecho la santidad implica consagración y el cristiano se consagra para estar al servicio en comunión con Dios. Tampoco santidad implica que vas a dejar de cumplir tus responsabilidades como papá o como mamá o como hijo o como trabajador o como estudiante o como ama de casa. Porque como ya soy santo y nada más tengo que estar orando y ayunando y leyendo, pues ya no trabajo, ya no proveo para mi esposa y mis hijos y mi casa. Y me estoy endeudando y dando un pésimo testimonio. Eso no es santidad. Santidad implica cumplir también con los mandamientos de que el que no trabaje, que no coma. ¿No dice la Biblia eso? Con el sudor de tu frente, dice la palabra, comerás el pan. ¿Sí? La santidad no implica dejar de estudiar, dejar de trabajar, dejar de planchar la ropa, dejar de tener la casa limpia, aseada, dejar de hacer bien la tarea, bien hecha, para sacar buenas calificaciones y prepararme para el día de mañana para servir a Cristo mejor. No, santidad no implica el apartarme en mi monasterio y salir de este mundo, ¿no? No te pido que lo saques del mundo, te pido que los guardes del mal. Estamos en el mundo y tenemos que estar en las actividades. Ahí, trabajo, si eres papá, si eres mamá, estudiante, trabajador, ama de casa, continúa con tus responsabilidades. Y al contrario, la santidad te lleva a hacer todo de mejor manera, con excelencia, porque ya no lo haces para agradar al ojo humano, lo haces para Dios. Todo lo haces para Dios. Estudias para Dios. Trabajas para Dios. Limpias tu casa, sí, para tus hijos, para tu esposo, para que esté digna, pero lo haces para la gloria de Dios, honrando a Dios, para que Dios tenga un buen testimonio en ti y para que la gente vea tus buenas obras y glorifique a tu Padre que está en los cielos. ¿Qué sí implica la santidad? Santidad implica una vida llena de amor a Dios y a tu prójimo. Es la clave, es la raíz de la santidad. Santidad implica una vida llena de amor
a Dios y a tu prójimo. Pues ya vimos que el que ama a Dios lo agrada, guarda sus mandamientos. Y dice el apóstol Juan en la primera de Juan capítulo 5, y este es el amor, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque cuando alguien ama a Dios, no le cuesta trabajo obedecerlo porque lo ama. Así como una madre de familia que ama a su hijo y no le cuesta trabajo estar desvelada hasta las 2 de la mañana poniéndole ahí fomentos de agua fría porque tiene temperatura y cuidándolo porque lo ama mucho. Y su marido le dice, ya duérmete un rato. No quiero, no puedo. Porque ama mucho a su hijo. No le cuesta trabajo. Lo hace por amor. Es igual con el cristiano. Porque ama a Dios, no le cuesta trabajo obedecer. Al contrario, lo hace con gusto. Sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Una vida llena de amor a Dios y a tu prójimo. ¿Qué más implica la santidad? Implica hacer la voluntad de Dios de todo corazón. Se hace de corazón. No se hace por obligación. No se hace con fastidio. No se hace diciendo, ay, pues ya no puedo ver tele. No, pues ya no puedo ir a la fiesta. No, pues ya no puedo hacer esto. No, se hace con gratitud y con amor. Lo hago porque amo a Dios. Lo hago porque Él me salvó. Porque quiero agradarlo. Porque Él dio su vida por mí. Y lo mínimo que puedo hacer es alejarme de todo aquello que le ofende a Él. Es decir, se hace de todo corazón. ¿Qué más implica la santidad? Implica una confianza en Dios. Una confianza sin reservas y en todo momento. El que está en santidad confía en Dios. Porque para estar en santidad hay que creer en Él. Hay que creer en sus promesas. Hay que creer que Él es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hay que creer eso. Es decir, la santidad implica una fe muy grande en Dios, en sus promesas, en que Él es bueno, en que Él nos guarda, en que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Hay que tener confianza. ¿Qué más implica la santidad? Implica una disposición, una suprema disposición para vivir y servir a Dios y glorificarlo con nuestra vida. Es decir, santidad implica, Señor, yo estaba aquí en el pecado, me separo del pecado, me aparto de él, pero no solamente para decir ya no peco, ya no robo, ya no miento, ya no hago esto, no, para poderte servir, Señor. Para estar en comunión contigo y para poderte servir, para predicar tu palabra, para hacer el bien, para visitar al huérfano, para ir a un hospital, para ir a algún lugar a predicar a las personas. Es decir, santidad implica servicio, consagración, separación para el servicio de Dios. Santidad implica estar dispuesto a vivir para servir a Dios y para levantarlo con tu vida. También santidad implica un sometimiento a su voluntad, sabiendo que Él siempre pedirá lo mejor para tu vida. Es decir, la santidad implica que si de repente Dios te dice, quiero esto para ti, aun y cuando a lo mejor no te agradara mucho, dices, amén, Señor. Si tú lo pides, yo lo hago, porque sé que es para bien. A lo mejor Dios te quiere cambiar de trabajo, a lo mejor Dios quiere llevarte a otro lugar, a lo mejor Dios quiere llevarte a negarte en algunas áreas, y la santidad implica decir, Señor, si tú me lo pides, estoy dispuesto a hacerlo, porque sé que tu voluntad siempre será lo mejor para mí. Es someterte a la voluntad de Dios en todo. Santidad también implica una necesidad de vivir en constante comunión con Dios. Es decir, aquel que es santo es alguien que está buscando a Dios también en oración. En la palabra, la consagración es muy importante. De hecho, la palabra santidad nos da también la idea de la consagración, la separación para estar en comunión con Dios. Como aquel sacerdote que tenía la medida de santidad a Jehová, que entraba al lugar santísimo para estar en comunión con el Shekinah, con la presencia manifiesta de Dios. Igual el que es santo. La santidad implica el estar lejos del pecado para poder tener comunión con Dios. Y el que está en santidad buscará a Dios constantemente, tendrá una vida disciplinada de oración. Santidad también implica poner todas tus energías en amar y llevará a este amor a controlar y a dirigir tu voluntad, buscando siempre agradar a Dios. Es decir, que todo lo sometas al amor. ¿Y qué es el amor? Sino el buscar el bien de Dios y el bien de tu prójimo. ¿Y qué es lo contrario al amor? El egoísmo, el buscar mi bien y después mi bien y al final mi bien. El egoísmo es contrario al amor. El amor es buscar siempre el bien de los demás y el bien supremo de Dios. Esto es santidad, el siempre buscar lo mejor para los demás. Si hay un crecimiento, un progreso, un ascenso en este camino, sí lo hay. Es decir, la santidad puede ir creciendo. Alguien puede irse santificando más, consagrándose más, siendo más adecuado para servir a Dios. Pero es un progreso ascendente que se obtiene a través precisamente de la caminata con
Cristo. ¿Qué se necesita para vivir en santidad? Primero, que anheles la santidad, que tú la anheles. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es justicia? Rectitud moral, santidad. Benditos los que tengan hambre y sed de justicia, porque son ellos los que verán a Dios. La gente que tiene hambre de santidad, hambre, necesidad de agradar a Dios cada día más, ellos son los que verán a Dios. Tiene que haber un deseo de caminar en esta obediencia. Segundo, que se necesita que creas en las promesas de Dios. Hoy vimos muchas promesas. ¿Crees en ellas? Entonces, ¿qué impide que camines en este camino? Tiene que haber fe. Tiene que haber confianza en que Dios dijo que Él los guardará sin caída, que Él no permitirá que seas tentado por allá, más allá de tus fuerzas, y juntamente dará la salida para que puedas soportar. Tienes que creer que Él es poderoso para socorrer a los tentados. Tienes que creer que Él es poderoso para guardar al piadoso de la tentación. Tienes que creer en Dios, en sus promesas. Hay que tener fe en la palabra de Dios. ¿Qué más necesitas para vivir en santidad? Que te guardes de tu maldad. Tú sabes de dónde te está sacando Dios. Si eras alguien dada a la amargura, si eras alguien dada a la mentira, si eras alguien dado a la pornografía, si eras alguien dado a la fornicación, si eras alguien dado quizá al odio, al resentimiento, ten cuidado de eso. Guárdate de tu maldad. Es decir, aléjate de cualquier cosa que te pueda llevar a regresar a esa vida. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si tu mano, córtala. Si tu pierna, córtala, dice Cristo. ¿Qué significa eso? Aléjate de cualquier cosa que pueda llevarte al pecado. Oye, eras dado a la pornografía. ¿Para qué te paras en el puesto de periódico ahí a estar hojeando el periódico? Cuando está lleno de inmundicia, síguete de frente. ¿Para qué juegas con fuego si sabes que eras dado a eso? Si eras dada a la amargura, ¿para qué andas ahí dándole vueltas a pensamientos? Es que me dijo, es que me hizo, es que no me miró bien, es que me trató mal, es que me habló muy fuerte. No le des vuelta a eso, sácalo de tu mente, porque va a volver la amargura a tu corazón. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Si eres alguien dado al pecado, quizá de la fornicación, aléjate de las personas. Cuando veas a alguien que te busca, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita estoy casado con Cristo, estoy casada con Cristo, estoy buscando mi salvación ahorita, no quiero nada. Y ya cuando esté caminando con Cristo, pues ya veré qué Dios tiene para conmigo, pero lo haré bien, como Dios lo manda. ¿Sí me entiendes? Apartarse de cualquier cosa. Tú eres el responsable de tomar decisiones para alejarte de aquello que te lleva a pecar. Porque si quieres caminar en santidad, pero sigues con tus amigos que son, no sé, mal hablados, ligeros, se la pasan hablando de cosas indecentes y no te alejas de ellos, pues ¿cómo vas a vivir en santidad? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice el apóstol Pablo. Aléjate. Sí, hay que tomar decisiones. Y a veces te van a molestar y te van a señalar y te van a decir, loco, fanático, aleluya, hermanito, ya te cambiaron. Qué bueno que digan eso. Gloria a Dios, que se den cuenta que está habiendo un cambio en tu vida. Es tu decisión el alejarte y el guardarte de tu maldad propia, que sabes que era muy dada, que eras muy dado a estar incurriendo en ella. ¿Qué más necesitas para vivir en santidad? Requieres disciplina para estar buscando a Dios cada día, en oración y en la palabra. Una persona que no depende de Dios en oración y que no busca la guianza continua de la palabra, va a ser alguien que va a estar cayendo. ¿Por qué? Porque la gracia para poder caminar la obtenemos de Dios. Y precisamente en la comunión con Dios, en la cámara secreta, Dios te capacita, te fortalece, te habilita, te da la gracia, te da las fuerzas para poder caminar. Decía Lutero, tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas actividades que llevar a cabo, así que empezaré mi día con 2 horas de oración, porque si no, el diablo ganará la batalla en este día sobre mi vida. Así que se ponía a buscar a Dios y clamaba a Dios y lo buscaba y luego salía a pelear y tenía un temperamento fuerte Lutero y se levantaba y le quemaba ahí al Papa la bula ahí, el Papa le daba una bula y él se la quemaba así y él excomulgaba al Papa del cielo y tenía carácter fuerte Lutero, sí lo tenía y por eso hizo lo que hizo, pero él apegaba ese carácter para agradar a Dios. Obviamente implica el buscar mucho a Dios en oración. La santidad implica estar buscando a Dios con disciplina. Una persona indisciplinada que deja la cámara de oración, que deja el estudio de la Biblia, que no busca a Dios, es soberbio.
porque piensa que puede caminar por sus fuerzas y no reconoce que sin Dios no puede. No reconoce que Él es la vid y yo soy el pámpano. Y separados de Él, nada podemos hacer. Es decir, necesitamos estar injertados en la vid. Una vida de continua dependencia en Dios. La oración, la palabra, el ayuno son cosas buenas, necesarias, indispensables en la vida del cristiano. ¿Qué más necesitas para vivir en santidad? Necesitas buscar a Dios cada día y necesitas la ayuda y la influencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu te ayude, te fortalezca, te llene para que pueda ser algo natural el caminar obedeciendo a Dios. Nuestro Dios es santo y Él quiere levantarse un pueblo santo. Él te está llamando a ti, Él te está buscando, pero si quieres ser parte de su reino, tienes que estar dispuesto a santificarte, porque nuestro Dios santo es. ¿Por qué no cerramos los ojos? Terminamos esta reunión. Isaías tuvo una visión en la cual él contemplaba la gloria de Dios. Y dice que vio a Dios en un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo y su gloria llenaba la casa. Y había ángeles que estaban a su alrededor, los cuales daban voces y decían: Santo, Santo, Santo. Contemplaban a Dios, los serafines. Cubrían sus rostros y daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Y a esto es lo que Él te llama. No digas no puedo, porque sería desconfiar en Él. Claro que no puedes tú solo por tus fuerzas, pero con Él. El que cree en mí, dijo Jesús, todo le es posible. Todo. Quizá hoy tú le preguntas a Dios como aquel padre del muchacho le dijo a Cristo: ¿puedes tú, Señor? ¿Puedes tú ayudar a mi hijo? Quizá tú le preguntas hoy: ¿puedes tú ayudarme a mí? ¿Puedes darme las fuerzas para caminar? ¿Puedes tú transformar este corazón duro, soberbio, rebelde, indiferente? ¿Puedes tú, Señor? ¿Puedes tú, Jesús, hacerlo? Y Él se voltea y te dice hoy: ¿puedes tú creer? ¿Puedes tú creer? Al que cree, todo le es posible. Aleluya. El problema no es si Él puede, claro que puede. El problema es si tú puedes creerle a Él. El problema es si tú puedes confiar en sus promesas. Nuestro Dios tiene todo poder para ayudarte, para fortalecerte, para tomarte de la mano, para librarte en el momento de la tentación y de la prueba. Claro que puede. No te va a librar de sufrir pruebas, Dios. No te va a librar de sufrir tentaciones. Él va a permitir que vengan, pero Él va a estar contigo. Él va a acompañarte. Él va a estar a tu lado. Así como aquellos 3 jóvenes que honraron a Dios creyéndole ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no adoraron a la imagen y fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo. ¿Los libró Dios de ser lanzados? No, fueron lanzados, pero ahí estaba con ellos, los acompañó.
Cuando se asomaron al fuego dijeron: ¿qué no lanzamos a 3? Hay 4 allá adentro y el cuarto parece hijo de los dioses. Es que era Cristo Jesús, que estaba con ellos, acompañándolos en la prueba, para que no pecaran y para que no se volvieran atrás. Él lo ha prometido y Él es fiel para cumplirlo. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, Él es santo. santo, Nuestro Dios es santo. santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció. Yo vi al Señor Él hoy te está llamando. en su trono alto Él hoy te y está buscando. y sus faldas llenan el No mires el mar, no mires las aguas, gloria llena no mires las dificultades, Pedro. Mira a Cristo que te dice: camina sobre las aguas. al Señor Pero míralo a Él en y su confía. trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, No mires las y circunstancias. su gloria llena Míralo la a Él. casa. Confía en sus promesas. Confía en su buena voluntad y en su poder. Confía en que Él te ayudará y te acompañará cada día y en cada situación y circunstancia. Confía que Él es fiel. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria
estremeció y su voz las puertas estremeció. Él ha venido para estremecer las puertas de tu corazón, para poder ser el Señor de tu vida, tu mente, para que tu vida lo glorifique a Él. Padre, gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos llamas. Y gracias, Dios, porque tú das los medios de gracia para que podamos caminar contigo, Señor. Déjanos amarte con todo nuestro corazón, Señor. Déjanos tener fe en tus promesas, Señor amado. Y déjanos disponer nuestro corazón, Señor. Disponer nuestro corazón para servirte a ti, Señor. Y vivir para ti. Buscándote cada día, Señor. Dependiendo de ti, Señor. Y no de nuestras fuerzas, Señor. Y confiando en que tú eres fiel para ir con nosotros, ayudarnos y acompañarnos hasta el final. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén.